Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Andrade, soy abogado, experto en todo lo que es contratación pública. He capacitado ya más de 8,000 personas en temas relacionados con contratación pública y soy asesor de instituciones públicas y privadas. Además, brindo servicios de capacitación en general en temas inherentes a contratación. Quiero agradecer primeramente a la Universidad Técnica del Norte y a UE Emprende, junto a mi estudio jurídico Antitrust Consultores, que han decidido generar este evento para beneficio del público y básicamente conocer aspectos relevantes relacionados con los contratos públicos que estaban ejecutándose y los efectos que ha tenido la emergencia decretada por el COVID-19 en estos contratos, además de muchas particularidades que vamos a ir viendo en el camino. Primero, quisiera hoy, 1 de mayo, desear feliz Día del Trabajador. Estos días han sido un poco complicados para todos, mucha gente se ha quedado en la casa, mucha gente no ha podido trabajar, sin embargo, no perdamos la fe. Los ecuatorianos somos trabajadores, somos honestos y vamos a salir adelante. ¿Sí? Sin más, quisiera un poco entrar en materia haciendo un poco de contexto. En el mes de octubre del año anterior, el año 2019, en general creo que el mundo entero no pudo determinar el impacto que iba a tener el COVID que fue apareciendo ya en China. Es decir, para octubre del año pasado ya habían informes de una enfermedad sumamente grave y de un contagio sumamente agresivo que iba infectando a la población de las ciudades de ese país. Sin embargo, de ello, yo creo que ninguno de los estados y ni siquiera la Organización Mundial de la Salud en esa época pudo determinar el impacto mundial que iba a tener. Ahora ya es declarada una pandemia, ¿no? Entonces, a finales de octubre, perdón, a finales de febrero de este año, ya aparece en el Ecuador el primer caso de COVID. Con la aparición del primer caso de COVID, activamos las alarmas en el estado ecuatoriano y empiezan a generarse una serie de acciones y mecanismos realizadas por el gobierno central y por los gobiernos seccionales con el fin de ¿qué? De tratar de una u otra manera de frenar el contagio agresivo. ¿Por qué la intención es frenar este contagio agresivo y masivo de la población? Como lo hemos visto en noticias, lo hemos visto todos, el virus como tal lo que ha generado es esta agresividad de contagio, este gran número de contagiados, lo que ha ocasionado es que colapsen los sistemas de salud de los países más desarrollados incluso que el nuestro, ¿no? Pudimos ver el caso de Italia, en donde los hospitales y los médicos tenían que decidir quién vive y quién muere, porque la atención sanitaria no podía ser para todos. Tenemos el caso de España. Ahora, el caso de Estados Unidos es dramático, una economía sumamente fuerte. Sin embargo, de ello vemos las deficiencias que tiene el sistema de salud de los Estados Unidos. Asimismo, imagínense nuestro sistema que primero somos una economía más pequeña, segundo, tradicionalmente no nos hemos considerado un país desarrollado. Por lo tanto, no hemos ajustado ni nuestros servicios públicos ni privados a estándares de calidad sumamente altos que nos permitan proteger a la población, ¿no? Porque estamos hablando concretamente de servicios sanitarios en este momento. Entonces, aparece el COVID en Ecuador y se encienden las alarmas del Estado. El Estado ecuatoriano tiene un recurso limitado, todos sabemos que ya veníamos atravesando una crisis y con este impacto del COVID, el Estado, las arcas fiscales quedaron aún más afectadas de lo que estaban antes de este impacto de la pandemia, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con los contratos que se estaban ejecutando? Contratos suscritos previo a la firma, previo a la declaratoria, perdón, del estado de excepción por el presidente de la República y contratos que debieron haberse ejecutado en condiciones normales y naturales. Sin embargo, de ellos se ven afectados por las normas de restricción que ha impuesto el gobierno nacional y incluso los gobiernos autónomos descentralizados con respecto a temas como movilidad, etcétera. Para esto, el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo 1070, decreta en el Estado ecuatoriano el estado de excepción. ¿Qué es esto del estado de excepción? El artículo 164 de la Constitución de la República faculta al presidente de la República decretar este estado.
¿Y qué es este estado? Es la limitación de ciertas libertades a los ciudadanos. ¿Para qué se decreta el estado de excepción? El estado de excepción permite al Ecuador o permite al presidente de la República valorar que tomar ciertas acciones con el fin de proteger un bien superior. En este caso se decreta el estado de excepción en donde se restringe el derecho a la movilidad con el fin de qué? De evitar un contagio masivo y consecuentemente al evitar este contagio masivo, evito que más personas fallezcan, evito que sigan infectándose personas con el COVID-19 y consecuentemente poner en riesgo la vida de estas personas, ¿no? Entonces, al decretar el estado de excepción, restringe la movilidad en el territorio nacional. Adicional a esto, moviliza a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Pública para que se cumpla esta restricción de movilidad. Sin embargo, habían procesos de contratación que ya habían culminado y consecuentemente se suscribieron contratos. Entonces, consecuentemente de estos contratos, hay obligaciones que tiene que cumplir tanto la entidad contratante como el contratista. Hablemos de los contratos de obra, por ejemplo. Si es que yo tenía que ejecutar una obra, pero tengo una restricción de movilidad, ¿cómo puedo ejecutar la obra? Muchos municipios incluso suspendieron las licencias de actividades económicas, es decir, no se podía ejercer actividad económica alguna que no sea las relacionadas con salud o con alimentos. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos contratos? El Estado ecuatoriano, las instituciones públicas no podrían sancionar a los contratistas o pretender establecer alguna obligación al contratista que el contratista no pueda cumplir. El Código Civil, en su artículo 1454, nos dice, ¿no? Que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga con la otra a dar o hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas, perdón. Es decir, el contrato genera obligaciones recíprocas. Además, el principio de pacta sunt servanda, contenido en el artículo 1561 del Código Civil, nos dice claramente que todo contrato celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por el consentimiento o por causas legales. El COVID, la suspensión de la restricción de movilidad, no es una causa para terminar los contratos. Los contratos siguen vigentes, señores, señores de entidades públicas, señores proveedores del Estado. Sus contratos siguen manteniéndose vigentes y esas obligaciones siguen estando, siguen teniendo la obligatoriedad, valga la redundancia, de cumplirse. Aquí no se ha frenado nada. Lo que hay es una restricción de movilidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es generar los instrumentos necesarios para que precisamente estas obligaciones que al momento no puedan ser cumplidas por el estado que estamos viviendo, no generen sanciones o consecuencias, inclusive la posibilidad de declarar contratista incumplido a los proveedores del Estado. ¿Sí? Entonces, las entidades públicas, ¿qué deben hacer o qué pueden hacer frente a estos contratos y qué pueden o deben hacer los contratistas? Al tener este contrato suscrito, que no ha sido invalidado, que es de cumplimiento obligatorio y que tiene que cumplirse, ¿sí? Las entidades o los proveedores pueden invocar lo determinado en el Código Civil como fuerza mayor o caso fortuito. El Código Civil nos hace una catalogación general de lo que es la fuerza mayor o el caso fortuito y nos dice claramente que se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no se puede resistir, ¿sí? Y nos da un catálogo de unos ejemplos de estos tipos de imprevistos, como son naufragios, terremotos, apresamiento de enemigos, autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera, ¿sí? La fuerza mayor o el caso fortuito no es más que el imprevisto que yo no puedo resistir. Los ejemplos que vemos abajo son simplemente ejemplificaciones de hechos que caen en estos imprevistos que no se pueden resistir, pero que no necesariamente todo lo que es fuerza mayor o caso fortuito puede caer solo en esos 4 ejemplos. Solo para tomar una idea.
Entre los ejemplos está el apresamiento de enemigos. En esta época existe el apresamiento de enemigos. La codificación civil ecuatoriana es una codificación civil antigua. Es una codificación que no ha recibido mayor cambio. Por ello, vemos que los ejemplos que se toman en ese momento son ejemplos de otra época, ejemplos que ya no se aplican para la actualidad. Nosotros, como Estado, podíamos prever los efectos que tuvo el COVID en el Ecuador. Posiblemente sí. Sin embargo, de ello, nunca en la magnitud que se recibió. Es decir, por ejemplo, les pregunto a ustedes, todos ustedes que están en sus casas como yo, que hemos pasado confinados, uh, ¿alguna vez hemos vivido algo así? Parecería que cayó una bomba atómica, hay radiación y no podemos salir de las casas, o cuando salimos tenemos que salir con mascarillas, protegidos por todo lado. Nunca hemos vivido algo así. Y esto es algo que realmente nos ha impactado muchísimo y que sí puede concebirse realmente dentro de este imprevisto que no se puede resistir. Es decir, el Ecuador como tal nunca preveyó la magnitud del COVID-19 cuando aterriza en suelo ecuatoriano. Entonces, este artículo me permite de una u otra manera, ¿sí?, ejemplificar que esta pandemia, este decreto de estado de excepción y en general el entorno que se está generando en el Ecuador no me permite ejecutar los contratos. Yo podría invocar este artículo, ¿para qué? Para pedirle a la entidad primero que suspenda la ejecución del contrato o que se termine por mutuo acuerdo el mismo. Las entidades también podrían tomar esta decisión. Sí, ahí vamos a topar un tema muy delicado, la suspensión de contratos. En la normativa de contratación pública, es decir, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento de aplicación general o en la codificación de resoluciones del CERCOP, no está claramente especificada la figura de suspensión de contratos. La figura de suspensión de contratos está en el modelo de pliegos del CERCOP, exactamente en el modelo de contratos, entre una de las causales de terminación del contrato. Y nos dice como causal de terminación por suspensiones ordenadas por la contratante por más de 60 días. Aquí yo les pregunto, si es que yo no puedo ejecutar el contrato porque tengo una restricción de movilidad, consecuentemente, ¿cómo hago? Hablemos de las obras, que es el ejemplo más claro. ¿Cómo construyo las obras si tengo que quedarme en la casa? ¿Cómo ejecuto ese contrato? La entidad podría partir por su propia autonomía, hacer un análisis respecto a estos contratos en los que precisamente no puedan ser ejecutados por efectos del COVID. ¿Para qué? Para, con un informe motivado tanto del administrador del contrato como del fiscalizador, comunicar a la máxima autoridad precisamente de estos impases y decirle, máxima autoridad, suspendamos el contrato. ¿Con el fin de qué? De que las obligaciones queden suspendidas durante un lapso de tiempo que deberá ser similar a la afectación que recibamos por efectos del COVID-19 y después de ello reanudar las obligaciones sin dejar de lado la responsabilidad que tienen de conformidad con lo determinado. En los ejemplos, perdón, en el modelo de contrato del Sistema Nacional de Contratación Pública que dice que si yo suspendo el contrato por más de 60 días, esta puede ser una causal para terminación del mismo. ¿Sí? Pero, ahí mismo nos dice, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Si yo hago dentro de las entidades públicas una buena argumentación referente al efecto que tiene la declaratoria, el decreto de estado de excepción, más la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID, que yo pueda establecerle como un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y con esto justificar esta suspensión, no sería ni siquiera causal de terminación del contrato, sino por el contrario, simplemente se suspenden las actividades durante el lapso determinado. ¿Para qué? Para que en este lapso no existan obligaciones que cumplir, potenciales sanciones que establecer
Y cuando todo se reanude o cuando todo vuelva a la normalidad, si es que va a existir una normalidad después de esto, proceder a la ejecución del contrato conforme lo estuvo determinado antes de la suspensión. Obviamente, la consecuencia final de esta suspensión siempre va a ser una prórroga, ¿sí? Pero me va a permitir esta herramienta de una u otra manera poder dejar suspensas de estas obligaciones durante este periodo para yo después poder ejecutarlas, sin que esto genere afectación alguna a la entidad contratante y al contratista. Y me refiero a afectación alguna dentro de la relación contractual, porque de hecho ya todos recibimos una afectación por efectos del COVID. Hay que tomar en cuenta que para yo poder justificar o poder enmarcar este hecho dentro de fuerza mayor o caso fortuito, tengo que analizar dos elementos esenciales. El primero, que efectivamente debe ser un hecho que no pudo ser previsto, es decir, no pudo preverse. Y adicional a esto, que yo no pueda resistir, ¿sí? Esto es lo que yo tendría dentro de las entidades públicas que esquematizar, argumentar, motivar. La motivación, ustedes conocen más que yo, funcionarios públicos. La motivación es justificar adecuadamente lo que hago, enmarcado en derecho y con los hechos fácticos que me obligan a tomar esa decisión o que me empujan a tomar esa decisión, ¿sí? Debería estar bien motivado y con esta motivación yo poder determinar que precisamente este contrato no puede seguirse ejecutando mientras dure esta pandemia o mientras dure este decreto de excepción o estado de emergencia. Ahora, desde la órbita del contratista, ¿qué puede hacer el contratista? En esta época yo he recibido muchas llamadas por parte tanto de las entidades contratantes como de los contratistas en el sentido de determinar qué hacemos. Yo estaba ejecutando mi contrato y ahora me dicen la entidad contratante que sigue ejecutándolo, pero no puedo por efectos del COVID. ¿Qué hago? Los contratistas deberán cursar comunicaciones justificando precisamente estos hechos, enmarcándolos en la misma fuerza mayor o caso fortuito, para poder solicitar a la entidad contratante esta suspensión de contratos. Evidentemente, la entidad contratante hará sus análisis internos, realizará sus informes y con esto la máxima autoridad o su delegado tomará la decisión. Entonces, eso es lo que yo debería hacer, ¿sí? La fuerza mayor y caso fortuito es, dentro de las entidades públicas ha sido muchas veces mal tomado o no se entiende realmente cuál es el impacto de la fuerza mayor o el caso fortuito. El, yo tuve algunos casos en donde pedíamos prórroga con algunos clientes y me decían, pero esto no es prórroga porque la fuerza mayor o caso fortuito, según lo que nos dice el artículo 30 o el Código Civil, es naufragios, terremotos, apresamiento de enemigos, etcétera. Y aquí no hay ningún apresamiento de enemigos. Entonces yo le explicaba, trataba de explicarle a la entidad contratante y le decía, no, esto es un catálogo, esto es una ejemplificación. La entidad contratante, muchas entidades contratantes se negaron a entender lo que era la fuerza mayor o caso fortuito en su momento. Sin embargo, de ello, yo les invito a la Gaceta Judicial de 13 de diciembre del 2001, en donde precisamente los jueces ya nos explican que la fuerza mayor o caso fortuito es simplemente el imprevisto que no se puede resistir. A esto también ya se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia, porque hay el mismo problema que con nuestro Código Civil, explicando que es el imprevisto que no se puede resistir y punto. Eso es lo que hay que justificar, eso es lo que hay que determinar. Y hay que argumentar en derecho, hay que utilizar todas las herramientas que nos permitan dentro del derecho poder solicitar estas suspensiones. Pero ¿qué pasa con contratos? Que hay algunas preguntas por lo que vi en el momento. Vamos a terminar la explicación y al final de la explicación vamos a proceder a contestar las preguntas. Con esto, para tratar de dar la solvencia a la mayoría de temas, ¿no? Bueno, hay muchos contratos que fueron suscritos antes de la emergencia, pero que no van a poder ser ejecutados tampoco. Por ejemplo, si tenemos una restricción ahorita de movilidad, tenemos una restricción de asociación, de lo que se conoce o de lo que se ha leído de los
de lo que se ha visto en periódicos internacionales, no vamos a poder hacer reuniones de más de 30 personas durante un par de años tal vez. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa con el GAD provincial que estaba construyendo un estadio en la periferia para 10,000 personas? ¿Se debería seguir ejecutando ese contrato? Bueno, la entidad hará su análisis técnico para ver si se debe o no ejecutar ese contrato. Sin embargo, de ello, de entender que esa obra ya no va a ser necesaria para el cantón, podría coger y determinar que ese contrato no se siga efectuando. De hecho, existen muchos contratos que no van a ser afectados, perdón, hay muchos contratos que definitivamente no se van a poder ejecutar mientras dure la emergencia sanitaria, en las condiciones que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con estos contratos? El artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece un mecanismo que es la terminación por mutuo acuerdo del contrato. Las entidades contratantes, demostrando una imposibilidad de poder ejecutar ese contrato, podrían proponer al contratista la terminación por mutuo acuerdo del contrato. El contratista deberá pronunciarse sobre el hecho. De negarse el contratista, la entidad contratante puede terminar unilateralmente ese contrato sin establecer sanción alguna al contratista, es decir, sin declararlo contratista incumplido ni ejecutar multas, ¿no? Ni ejecutar pólizas, nada de ello. Entonces, la entidad contratante sí podría terminar esos contratos, sí podría dar por terminados esos contratos proponiendo la terminación por mutuo acuerdo, justificando, como le había dicho, y en el caso de no aceptar por parte del contratista, puede proceder a la terminación unilateral. Perdón, a veces la voz se va. Entonces, hay este mecanismo que nos permite terminar los contratos sin que exista un hecho gravoso o indemnizaciones al contratista o a la contratante. Ojo, sin dejar de lado los derechos que hayan tenido tanto la entidad contratante como contratista previo a la terminación del contrato. Digamos, para que esto quede claro, voy a poner un ejemplo. Estábamos ejecutando una obra, estábamos ejecutando un estadio. Se construyó, la obra tenía un valor de $500,000, $500,000. El contratista ejecutó hasta el momento 100,000 antes de la paralización. La entidad contratante determina que ese contrato no va a poder seguir siendo ejecutado por las características del COVID, por la emergencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, todo esto tiene que ser bien motivado, ¿sí? Él y le dice, le invita, contratista, vamos a terminar esto por mutuo acuerdo. El contratista, y les digo yo también, he sido contratista del Estado, se niega y dice, ¿cómo así? Yo quiero seguir ejecutando la obra apenas pasa este tema del COVID. Pero la entidad dice, no, no va a poder ser ejecutada, entonces te termina unilateralmente. Sin embargo, de ello, ya hubo un tramo ejecutado, ya hubo garantías que fueron presentadas, ya hubo ciertos costos que asumió el contratista. Esos costos que sean demostrables en trabajo por parte del contratista deberán ser pagados por la entidad contratante. ¿Sí? Otro de los contratos que también en esta época están un poco complicados son los contratos, por ejemplo, de guardianía y limpieza. Si las entidades públicas no han estado funcionando de manera presencial, yo sigo con estos contratos. Estos contratos también deben ser suspendidos, tienen una particularidad porque además son servicios complementarios, deben ser suspendidos igual, ¿sí? Mientras dure la pandemia y después poder seguirlos ejecutando porque las entidades públicas siempre van a requerir temas de limpieza y temas de seguridad. Pero hay estos otros contratos que, por ejemplo, para no hacer un ejemplo del COVID-19 con lo de la obra, digamos que yo estaba construyendo luminarias para un puente. Yo quería luminarias para un puente. El día de mañana se me cae el puente. Ya no necesito las luminarias. ¿Sí? Es un caso similar al tema del COVID. Si yo estaba construyendo unas aulas de capacitación para 90 personas, ¿sí? Y por efectos del COVID, yo no puedo hacer reuniones de más de 30 personas con un distanciamiento de 1,50 m, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente ese contrato no pueda ser ejecutado, ¿sí? Entonces,
Adicional a esto también, lo que les hablaba de las suspensiones, para volver un poco a las suspensiones, en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, también se le relaciona o se habla que la suspensión de contratos como causal para la terminación unilateral de los contratos por causas imputables a la entidad contratante. Es decir, eh, yo podría proponer las suspensiones siempre y cuando las enmarquen fuerza mayor o caso fortuito, insisto. Y les soy muy honesto, de lo que yo he visto en el Estado, de mi experiencia en el sector público, de mi experiencia como defensor de proveedores, de mi experiencia como funcionario público, como capacitador, ya de años, tenía pelo antes de esto. El, es claro que si hay una cosa de la que adolecen las entidades contratantes, es de una adecuada motivación de sus actos. Yo recomiendo, en este sentido, que los funcionarios públicos entren a un buen proceso de argumentación que permita precisamente determinar que esto cabe dentro de fuerza mayor o caso fortuito y no se convierta en una causal de terminación unilateral del contrato por parte del contratista. Yo sí les invito a tener muchísimo cuidado con esto, con usar este elemento, esta herramienta de la suspensión, pero es una herramienta que está ahí, es una herramienta que ahorita nos puede ser muy útil en, por efectos del COVID-19 y de los contratos que están suspendidos. ¿Sí? ¿Qué deben hacer los administradores de contrato en esta época con estos contratos? Ellos son los llamados a motivar de acuerdo al análisis técnico que realicen de las situaciones que está viviendo el país frente a la ejecución de los contratos. La posibilidad o la necesidad institucional de continuarlos ejecutando o de hacer las recomendaciones pertinentes a las máximas autoridades para terminar estos contratos. Las obligaciones que tienen ahorita los administradores de contratos son fuertes, siempre han sido fuertes, pero ahorita son sumamente fuertes porque en mérito de sus informes, tanto de ellos como de fiscalizadores, se harán las suspensiones o terminaciones de los contratos. Es decir, la relevancia del rol administrador de contratos ahorita es enorme. Eh, Además, de lo que he visto, de lo que he vivido, de las consultas que me han hecho, hay muchos administradores de contrato que a partir del decreto de estado de excepción, de la restricción de movilidad, no han hecho nada con esos contratos que estaban administrando. Les han dejado ahí dormidos. Señores, estos contratos siguen vigentes. Y, y cabe señalar que la responsabilidad de una ejecución contractual es tanto del contratista como del administrador de contrato. Es decir, en este momento particular, ellos, los administradores de contrato, son los llamados a tomar a hacer las mejores recomendaciones para que las autoridades tomen las decisiones adecuadas y acertadas para proteger estos contratos. No todos los contratos deben terminarse ni todos los contratos deben suspenderse. Hay contratos que van a poderse seguir ejecutando. Por ejemplo, hablemos del contrato de Internet de una entidad. No tendría por qué suspenderse si seguramente los funcionarios están trabajando gracias a esas herramientas y por teletrabajo en estos momentos. Pero hay contratos que efectivamente sí van a tener que suspenderse, como daba el ejemplo de guardianía. ¿Qué hago ahorita poniendo guardias ahí? Si no hay nadie ahí. O a menos que tenga que proteger la infraestructura. ¿Sí? Son análisis que deberán hacer los administradores de contrato. Pero no debemos quedarnos callados, señores. Yo sí estoy sumamente preocupado por todas las inquietudes que he recibido, sobre todo de gobiernos autónomos descentralizados, con respecto a esto. Realmente los contratos se quedaron en stand-by, nadie hizo nada, nadie se pronunció, pero son contratos de al no pronunciarme está generando multas del incumplimiento. Y una multa que no debería ser cobrado el contratista, porque efectivamente él tiene una imposibilidad de ejecutar. ¿Sí? Recordemos, señores, que ninguna servidora ni servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, señores. Eh, si yo me quedo callado es una omisión. Si yo no hago nada es una omisión. Señores administradores de contrato, les invito por favor a tomar las acciones necesarias,
realizar los instrumentos necesarios con el fin de ¿qué? De informar al contratista, de notificar al contratista las acciones que está tomando la entidad frente a los contratos que debieron ejecutarse y que se encuentran imposibilitados. Los otros contratos que no se encuentren imposibilitados de ser ejecutados deberán seguirse ejecutando. Y los contratos que definitivamente no puedan ser ejecutados por efectos de esta pandemia deberán tener los informes de sustento respectivos para proceder a una terminación de los mismos. ¿Sí? Hasta aquí lo que es la órbita administrativa, hasta aquí lo que es el administrador del contrato, hasta aquí lo que es la entidad pública. ¿Y qué deben hacer los contratistas? Los pobres contratistas que también en este momento me han llamado muchos a decirme, oiga, ¿y ahora qué hacemos con nuestros contratos? No me contesta el administrador, le voy a ver y no están en la entidad, no están trabajando. ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico? No puedo cursarles comunicaciones porque no hay quien me reciba. Bueno, primero debo aclarar que la ley de comercio electrónico establece que los documentos, los correos electrónicos son son válidos para determinar que hubo esta comunicación y que hubo una recepción de esta comunicación. ¿Sí? ¿Qué deben hacer los contratistas? En el caso que la entidad no haya solicitado la suspensión de contratos, deberán enviar comunicación a las entidades contratantes, la misma que deberá ser debidamente justificada en derecho, relatando los hechos que impiden la ejecución contractual, enmarcando en lo determinado como fuerza mayor o caso fortuito. También le corresponde al contratista imputar este hecho. Y cierto, me había olvidado de comentarles, la fuerza mayor o caso fortuito lo que genera es una inimputabilidad. Puede sonar a mala palabra, no lo es, simplemente significa que no eres responsable de este hecho, no eres responsable de estos actos. Es decir, si es que hubo un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que me impide ejecutar un contrato, no me puedes hacer responsable por la no ejecución del mismo. No me puedes sancionar por mismo. Asimismo, por efectos de la no ejecución de estos contratos, las entidades contratantes que pretendieran imponer multas, estas deberán ser impugnadas ante ellas. Yo he visto ya casos, bueno, hay casos y casos. En un caso, un contratista dijo, señores, entidad contratante, no solicitaron una suspensión, no conocían la figura, pero solicitaron que les otorguen una prórroga directamente. La entidad contratante dijo, no, usted ya está multado. Esas, si es que yo podría determinar que mi retraso tiene una vinculación directa por efectos de la restricción de movilidad y por efectos de la pandemia o emergencia sanitaria, efectivamente soy inimputable y por lo tanto no debería caber sanción alguna. Estas multas deberán ser impugnadas. Hay otros casos también, digamos, el servicio de Internet. Si yo te digo que no puedo dar el servicio de telecomunicaciones o que me estoy atrasando por efectos del COVID y no me sancionen y suspendanme el contrato o den una prórroga, perdónenme, o sea, efectivamente uno de los servicios que está habilitado para operar en esta época es el servicio de telecomunicaciones. Es decir, esto no constituye eximente alguno para cumplir las obligaciones a las empresas que brinden este tipo de servicios. ¿Sí? Y en el caso que la crisis sanitaria en general no afecte la ejecución de los contratos, los contratistas no podrán paralizar sus actividades en la ejecución de los mismos. Y si lo hacen, señores administradores de contrato, hay que sancionar, hay que multar. Los contratos no han muerto, los contratos siguen vigentes, los contratos no han sido suspendidos y solo son suspendidos cuando yo emito una comunicación suscrita por la máxima autoridad o su delegado de suspensión. ¿Por qué, señores? Porque ahorita los contratos siguen vigentes y el artículo 226 de la Constitución, principio de legalidad y seguridad jurídica del Estado, nos dice claramente, los funcionarios públicos podemos hacer solo lo que está taxativamente expuesto en la norma, es decir, solo lo escrito. En derecho administrativo, en las relaciones administrativas públicas, solo existe lo escrito, el papel, lo verbal no existe, no hay suspensiones verbales. Habrá que materializar esta suspensión y comunicar al contratista. Habrá que materializar estas multas y comunicar al contratista. Habrá que proponer esta terminación y comunicar al contratista. Y viceversa, el contratista también deberá comunicar solicitando la suspensión. Deberá impugnar las multas por escrito. O deberá solicitar el contratista también la terminación del contrato al considerarse inejecutable. Esto es lo que quería esquematizarles muy brevemente, quería explicarles sobre qué acciones tomar frente a estos contratos.
Voy a proceder a contestar las preguntas que fueron efectuadas por ustedes. Denme un segundo nada más para poder verlas. ¿Sí? Perdón. Ah, caso que un compañero se aísla por tener COVID. El empleador no ha pagado por no hacer su trabajo. ¿Cómo es posible ya que en el trabajo se contagió? No tiene nada que ver con contratación pública, la verdad. Ese es un tema laboral. ¿Cómo es posible? No lo hizo, no lo hizo, definitivamente ustedes lo están diciendo que no le ha pagado. Sin embargo, de ello, los derechos laborales son derechos protegidos por la Constitución del Estado. Por más que se haya contagiado en la oficina, el COVID no ha sido determinado al momento como una enfermedad laboral. Sin embargo, de ello debería acudir ante el Ministerio de Trabajo para presentar la respectiva denuncia. Pregunta, si fui adjudicado y la ley dice que tengo 15 días para suscribir el contrato, pero por cuestiones de restricción de movilidad no puedo suscribir el contrato. La institución puede decidir no adjudicarse y declarar el segundo oferente en prelación. ¿Qué puedo hacer? Gracias. A ver, la ley es clara. Tengo 15 días para suscribir estos contratos. Sin embargo, ante estamos en un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La entidad mismo debería comunicar, señores, entendemos la restricción de movilidad, usted no puede acudir a suscribir el contrato, entonces suspendemos el plazo para la suscripción del contrato. No habría ningún problema, no es ninguna ilegalidad, no hay ninguna afectación y precisamente lo que me permite de una u otra manera es cuidar este hecho. ¿Sí? Para los procesos de situación de emergencia, perdón, si es que la entidad no me notificara nada, yo debo solicitarle a la entidad esta suspensión del plazo de suscripción del contrato, yo como proveedor. ¿Sí? Puede ser a través de medios electrónicos. Para los procesos de situación de emergencia, como proveedor debo tener RUC o simplemente RUC. ¿Y dónde indica eso en la ley? A ver, facilito. En los principios generales de la ley, al comienzo de la misma, determina que todo proceso de contratación pública se contratará con proveedores que estén habilitados en el registro único de proveedores, es decir, para todos los procesos. La única excepción es para la contratación, para contratar es cuando yo necesite contratar empresas internacionales, ¿sí? ¿Quiénes deberán regularizar su situación antes de la firma del contrato? Entonces, sí, lastimosamente sí, nos toca. Um, ¿En qué normativa está el silencio administrativo y cuánto tiempo es? Ay, el silencio administrativo positivo. A ver, en contratación pública es difícil poder determinar que existe un silencio administrativo positivo. A ver, tenemos la Ley de Modernización del Estado, en donde está conceptualizado lo que es silencio administrativo y en el COA está determinado precisamente el, la forma de aplicar el silencio administrativo. Ahí determinan las reglas y se determina el tiempo preciso para poder efectuarlo. El famoso silencio administrativo, que de hecho no había sido aplicado durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es básicamente agradeciéndoles a todos por su tiempo en este 1 de mayo, en donde hemos aprovechado, gracias a la invitación de la Universidad Técnica del Norte y de UEmprende, para poder tratar temas relativos a contratación pública. Les agradezco mucho por despertarles temprano, a los que querían dormir un poco más el 1 de mayo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense por favor. Felicito a la ciudad de Ibarra, que estuvo hace poco de fiestas. ¿Sí? Cuídense mucho, espero estar por allá pronto. Tengo la suerte de trabajar mucho tiempo seguido por allá. Sí. Eh, entonces, les agradezco, sobre todo les agradezco por su tiempo. Que tengan un buen día todos y espero haber atendido sus inquietudes. Por favor, sigan a los demás eventos que hará la UEmprende y la UTN. Y por favor, síganme en mi grupo de Facebook es Contratación Pública. Ahí tratamos temas importantes. Somos ahorita la comunidad más grande en contratación pública de Facebook. Sí, tenemos casi 1000 miembros ya, en donde cogemos y discutimos temas relevantes de contratación pública. Eso básicamente, les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego.